Feliz sábado, hermanos. Bueno, nada más contarles que nos quedamos cortos. José mencionó solamente a Esteban y a mí, pero en realidad hubo un equipo muy grande de trabajo cada noche para armar esto. 68 niños vinieron al menos una vez en la semana. El promedio fue 45 niños por noche. Y bueno, el miércoles fue el día donde vinieron 52 niños, el día que más calor hizo y la verdad que disfrutamos un montón. Así que bueno, todo es honra y gloria a Dios por los talentos que hay y por los niños que pudieron asistir. Y queremos mostrar un pequeño videíto que preparamos para dar un pantallazo de lo que fue el trabajo esta semana.
hacerte imitar. Son personajes increíbles, tan particular, como un insecto en su propio hábitat, como un insecto en su propio hábitat. Un feliz sábado, un gusto acompañarlos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de predicar en la Iglesia Adventista del Instituto Florida. Es una bendición que pueda estar disfrutando los últimos años antes de la jubilación acá, ya que es un territorio muy querido. En la antigua Asociación Bonaerense comencé mi ministerio. 8 años viví en French, 1271, atendiendo a San Martín y la iglesia de Palermo, así que es un regalo. Alguien me dijo, che, me parece que Dios te está malcriando. Hermanos, qué lindo poder encontrarnos al final de los 10 días de oración. Y a mí me gusta resaltar por qué están los 10 días. No es casualidad que en esta época del año están los 10 días. ¿Y cuál es el propósito de los 10 días? Y que cada uno de nosotros haga una autoevaluación si realmente el propósito de la iglesia organizar estos 10 días fue alcanzado por cada uno de nosotros. Quizás para resumir el propósito de estos 10 días, me acompañan en Josué, capítulo 3, versículo 5. Después de la muerte de Moisés, Dios lo eligió a Josué, y Josué tenía un tremendo desafío: introducir el pueblo a la tierra prometida, con todo lo que eso significaba. Algo que Moisés no pudo hacer porque el pueblo no quiso, porque se rebelaron. Pero qué lindas estas palabras de Josué. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y este es el desafío de este año, hermanos. Lo nuestro es espiritual. No importa qué cargo ocupo en la iglesia, no importa cuántos años tengo en la iglesia, lo único que importa es cómo está mi relación con Dios, cómo está mi comunión. Por eso los mensajes de esta semana, y que hubo muchos mensajes, algunos estaban centrados en el libro de Joel, donde Dios llama a la conversión, a abrir el corazón. Algunos otros mensajes estaban basados en el mensaje de los 3 ángeles, donde el centro es la adoración, a quién adoramos, y que finalmente el mundo va a estar dividido entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen. Finalmente el mundo va a ser dividido. Y esa es la segunda venida de Jesús. Por eso esta semana y todo lo que se hizo con las horas de ayuno, con el estudio de la Biblia, era nuestro crecimiento espiritual. Querramos o no, nos guste o no, Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, es como que... Pero ahora estamos en carrera nuevamente. Hay muchos planes, hay muchos desafíos para este año. Pero antes de empezar, la iglesia te dice, pará. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu estudio de la Biblia? Y a través de la Biblia, en la escuela sabática, en los sermones, en los cultos de oración, el espíritu profecía, qué bueno que tengamos un momento de estudio de la Biblia. De una u otra forma, el alimento espiritual, y algo que tenemos que resaltar, y como iglesia estamos casi solos, que la Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia es inspirada por Dios. Insisto, hermano, la iglesia adventista, y no todos, porque algunos ya están dudando, estamos quedando solitos que la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es la palabra de Dios y tiene un mensaje para nosotros en este tiempo, para el pueblo. Y qué bueno que dedicamos un tiempo especial para el estudio de la Biblia. Pero también es importante el tiempo que dedicamos a la oración. Y cuando hablo de oración, después de haber crecido en un hogar adventista, haber ido de chiquito a la iglesia, no me refiero a orar antes de los alimentos, orar al acostarme, al levantarme, esas oraciones rápidas, automáticas que por costumbre las hacemos. Yo quiero que hablemos del momento de oración que todos deberíamos tener para acercarnos a la presencia de Dios y para caminar en este mundo tan difícil con la certeza, con la seguridad que Dios está dirigiendo nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿y cuánto deberíamos orar? ¿Y cuándo deberíamos orar?
y por qué cosas deberíamos orar. Bueno, vamos a ver a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él vivió en esta tierra. Él nos dejó un legado. Y yo quiero invitarlos después que cada uno, si quiere, que podamos seguir esa linda costumbre, ese lindo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que cada evangelio fue escrito con un propósito diferente. Cuando leemos Mateo, Mateo tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Demostrar que Jesús era de ascendencia judía. Por eso él tiene toda la genealogía y dice que Jesús era judío. Marcos fue el primer evangelio allá por el año 45, era muy joven, y Marcos escribió en forma desorganizada, desordenada, todo lo que le impactó de la vida de Jesús. Lucas no conoció a Jesús, pero Lucas era un médico, era una persona preparada, hizo una investigación y bueno, estuvo con Pablo, con los discípulos, y en forma cronológica, ordenada, prolija, le escribe toda la vida de Jesús. Así que si ustedes quieren saber cómo fueron los acontecimientos cronológicos de la vida de Jesús, tenemos que ir a Lucas. Y Juan fue escrito como el último libro de la Biblia allá por el año 98. Juan, después de estar en Patmos, regresa a su iglesia de Éfeso y se da cuenta de una realidad. Muchos estaban dudando de Jesús. Y él era el último de los testigos presenciales que había estado con Jesús, que había visto la obra de Jesús. Así que Juan, el capítulo 1, hace una hipótesis y después la demuestra a través del libro con señales que llama a él y para nosotros son milagros. Y me encanta el libro de Juan porque va de menor a mayor, podríamos decir, del agua en vino, capítulo 2, y el capítulo 11, ¿a dónde llega? La resurrección de Lázaro. Y Juan te dice, yo lo vi, no me lo contaron, yo estaba ahí. Ese Jesús era el Mesías, el enviado, y va a estar con vos también, y va a venir a buscarnos. Pero simplemente para describir qué le impactó a Marcos de la vida de Jesús, Marcos 1:35. ¿Me acompañan? San Marcos, capítulo 1:35, está hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y que dice, oraba. ¿Cuántas veces me preguntaron, pastor, ¿dónde vivía Jesús? ¿Con quién vivía Jesús? ¿Quién le lavaba la ropa a Jesús? ¿Quién le cocinaba a Jesús? No sabemos, no es importante. Ninguno de los evangelios lo dice. Lo que a Marcos le impactó que era que Jesús tenía la costumbre y muy temprano se iba a un lugar tranquilo y allá que hacía, oraba. No nos dice por qué no podía orar en su casa, cuántos vivían, qué comodidades tenía, no dice nada. Nos dice simplemente que Jesús tenía la muy buena costumbre de temprano en la mañana ir a orar. Y acá yo quiero, a ver si están de acuerdo conmigo, de hablar de la tremenda bendición que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. La hermana White dice que la vida del cristiano es una vida de reposo, de descanso. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Y para mí, en mi experiencia, la mejor receta antiestrés, antipreocupación, antiinsomnio, si la quieren llamar. Nos levantamos a la mañana y todos tenemos un proyecto para ese día, ¿no es cierto? Tengo que ir a la oficina, tengo que ir al colegio, tengo que ir a la fábrica, tengo que ir al médico, tengo que ir a la farmacia, lo que sea. Y todas las actividades de ese día las ponemos en oración. Le decimos, Señor, pero quiero que me acompañes, no quiero ir solo. Señor, quiero que sea tu voluntad y no la mía. Y si al terminar el día todo sale como nosotros queríamos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Amén. Y si las cosas no salen como nosotros queríamos, ¿qué decimos? Amén. Dios tiene un plan mejor que el mío. Hermanos, de eso se trata la vida del cristiano, de entender quién es el creador y quién es la criatura, quién es el que sabe y quién es el que tiene que aprender, quién es el que manda y quién es el que obedece, quién es el que tiene la solución para todo y quién tiene que aprender a caminar con él para estar bien en esta vida
y estar listo cuando Jesús venga a buscarnos. Por eso, qué lindo que cada uno de nosotros, si no lo estaba haciendo, que pueda empezar a hacer esa muy buena costumbre, ese ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de orar a la mañana, poner el día en las manos de Dios y enfrentar el día con la certeza de que no es suerte, no es casualidad, no pasan las cosas porque sí. Pasan cosas, todos nos pasan cosas malas o tristes, pero Dios sabe por qué. Si Él lo permite, Él sabe por qué. Alguna lección, algo tendría que aprender en mi experiencia espiritual. También en Lucas, capítulo 1, versículo 15, San Lucas 5, 15, hay otro momento en la vida de Jesús que nos habla de la importancia de la oración. Todos estamos de acuerdo que las multitudes seguían a Jesús, ¿está bien? ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús? ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús? Porque nadie había hablado como hablaba Jesús, porque sanaba, hacía milagros. La hermana Juárez dice que había aldeas enteras donde no había un dolor, un gemido, porque Jesús lo había sanado a todos, y porque algunas veces con unos panes y unos peces le había dado una rica comida. Las multitudes seguían a Jesús. Pero en San Lucas, capítulo 5, versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. Versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y que dice, para mí como pastor, es una tremenda lección, es así un fa. Cuando llegue el momento de orar, lo único importante que es orar. Si está la multitud y está Jesús, y Jesús se va, y yo digo, Señor, vení, acá está la gente, te necesita, te espera. Y Jesús me diría, ¿sabes qué? Para seguir con mi obra, para cumplir con mi ministerio, yo tengo que ir a encontrarme con mi Padre. Jesús me ha dicho, yo soy humano, yo necesito la presencia y la dirección de Dios, si no, no puedo. Lo triste es que yo a veces creo que puedo. Y desgraciadamente en el fervor, el entusiasmo a hacer cosas, muchas veces me pasó que tengo que estacionar el auto y decir, qué locura, yendo sin la presencia de Dios. Estoy yendo sin pedir la dirección de Dios. Cuando aprendemos esa dinámica, cuando tenemos la certeza que Jesús está con nosotros, a nuestro lado, y Él tiene un propósito definido para cada cosa, la vida es más tranquila. La vida es esa vida de reposo que el Señor quiere darnos. Y acá mismo en el capítulo 6, el versículo 12, también hay otra lección para nosotros. Mirá lo que dice. En aquellos días, Él se fue al monte a orar y ¿qué dice? Pasó la noche entera orando. Nunca pasé la noche entera orando. Y capaz al leer este versículo te podés sentir culpable y decir, che, pero yo no oro tanto, ¿cómo hago? ¿Cómo aguanto? Y yo puedo sacar algunas lecciones. Primero el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, de los cuales llamó también apóstoles. Jesús tenía una tremenda decisión que tomar. Tenía que elegir su equipo. Esos 12 hombres que Él iba a formar por 3 años y medio para que continúen y funden la iglesia cristiana. Él sabía que si se equivocaba, fracasaba. Así que pasó la noche entera orando, pidiendo la presencia y la dirección de Dios, porque había muchos que seguían a Jesús, pero Él tenía que decir este y este. Qué lindo que nosotros entendamos que todo, absolutamente todo puede ser puesto en las manos de Dios. Repito, yo doy gracias a Dios porque quizás nunca tuve la necesidad de orar toda la noche. He encontrado compañeros que por alguna razón me contaron que ellos han tenido y sintieron la necesidad de orar toda la noche. Lo importante es, primero, que entendamos que tenemos que orar lo que necesitamos orar. Y a veces necesito más tiempo, a veces menos tiempo, a veces puedo contarle más cosas al Señor, a veces menos cosas, pero esa es la dinámica de la oración.
así como hablo con mi esposa, como hablo con mis hijos, así como hablo con mis compañeros de trabajo, con el equipo. Poder hablar con el Señor y que el Señor nos ayude a entender y a ver las cosas que no estamos viendo, que no estamos entendiendo y tomar las mejores decisiones para que cada uno de nosotros pueda estar listo y preparado cuando Jesús venga a buscarnos. Hay muchas oraciones en la Biblia y experiencias hermosas, pero hay una que a mí me encanta que está en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 está describiendo un momento muy difícil de la iglesia apostólica cuando los romanos perseguían a los cristianos. ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos? ¿Qué le importaba a los romanos, los cristianos? Bueno, porque los romanos entendieron que los judíos se alegraban y aplaudían cuando perseguían a los cristianos. Los romanos dependían del apoyo y de la paz de los judíos para que ellos no sean removidos del cargo, porque si había una revuelta de los judíos y si había muchos problemas, de Roma le decían, che, correte que venga otro. Así que ellos descubrieron que para congraciarse con el pueblo judío, perseguir a los cristianos, por supuesto, está Satanás detrás de eso. Y está el propósito del enemigo, de destruir al pueblo de Dios, que fue una tremenda bendición porque escapando de la persecución, el evangelio llegó a tantos lugares que no hubiera llegado. En ese contexto, Hechos capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la cárcel para maltratarlos. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué había pasado con Jacobo? Lo tomó a Jacobo, lo mató y los judíos dijeron, muy bien, felicitaciones. Está bueno, dijo Herodes. Así que dijo, Pedro, vení. Lo tomó preso a Pedro y lo puso, y era la Pascua. Y en la Pascua los judíos no dejaban dar muerte a nadie. Así que lo puso en la cárcel y dijo, termina la Pascua, y lo ejecutó a Pedro. ¿Cuántos soldados cuidaban a Pedro? 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados romanos. Ponete la mano al corazón, ¿qué posibilidades tenía Pedro de salir con vida? Sin embargo, el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y acá mi hermano me enseña a orar por los imposibles. Lo que humanamente es imposible, lo que no vemos ninguna forma que se solucione, Dios si quiere tiene la solución. Y yo quiero invitarte que esa sea la iglesia del Instituto Florida. No que ora simplemente por las cosas rutinarias de todos los días. Esa iglesia que desafía a Dios sabiendo que es el único que hay algunas situaciones que Él puede resolver. La iglesia podría haber dicho, bueno, lloramos por Jacobo, era una iglesia de oración. Lloramos por Jacobo y Jacobo no hubo nada que hacer, Jacobo fue asesinado, así que ¿para qué vamos a orar por Pedro? Seguramente le toca lo mismo. Pedro, lo siento, te llegó la hora. No, mis hermanos. Una iglesia consagrada, una iglesia que tiene una relación con Dios, hace todo lo que tiene que hacer para que Dios se manifieste. Y cuando vengo a este pasaje, viene a mi mente Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Te haré conocer cosas grandes, ocultas, que no conoces, no te imaginás. Vas a entrar a una dimensión que es de Dios, no es nuestra, pero que nunca vas a llegar a menos que tengas tus momentos de oración. Y ese es mi desafío cada día. Y acá en esta tremenda responsabilidad que Dios me dio, todos los días pongo situaciones que no sé cómo se van a resolver. Pero estoy tranquilo porque Dios está al tanto y Él va a hacer lo mejor en su mejor momento para que eso se resuelva. Volvamos a la cárcel, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Epa, ¿podés estar durmiendo cuando el otro día te van a ejecutar? Bueno, esto nos habla de qué tipo de cristiano era Pedro.
Pedro se había entregado al Señor. Ya no era el Pedro impulsivo, violento, que sacaba la espada, que se enojaba. No. Ya era el pastor del rebaño. Ya era el Pedro transformado por el Espíritu Santo. Ya era el Pedro que estaba en las manos de Dios y decía, Señor, si hay que servirte, te voy a seguir sirviendo. Y si tengo que ir al descanso, estoy dispuesto a dar mi vida. Seguimos. Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y para mí el versículo 8 es muy significativo. Mirá los detalles que nos da el versículo 8. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. No es que Pedro se quedó dormido por el estrés, el cansancio, la tensión, y ahí se durmió. No, hermano, Pedro se desató las sandalias, se aflojó el cinto, se arremangó el manto y se puso a dormir como en el mejor hotel 5 estrellas. Había 2 soldados, estaba encadenado, estaba en la cárcel, pero él estaba en las manos de Dios. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios disponga. A mí estos versículos me ayudan mucho en los momentos de prueba, de tensión, en los momentos difíciles. A mí me ayuda mucho a mantener la calma, la serenidad. Y mi única preocupación es si realmente puse eso en las manos de Dios. Mi única preocupación es si dediqué el tiempo suficiente y tengo la certeza que esa situación está en las manos de Dios y Él tiene la solución. Y entonces conocemos la historia, el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, versículo 11, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde ¿qué? Muchos estaban reunidos. Claro, eran las 5 de la tarde. No, era justo el culto de oración. Hermanos, los comentaristas se ponen de acuerdo que era entre las 11, 12 de la noche. Todos estaban durmiendo, no había nadie en la calle, pero la iglesia estaba orando, porque a menos que Dios haga un milagro, al otro día Pedro iba a ser ejecutado. Qué lindo, hermanos, que podamos tener esa certeza en la vida de oración. Qué lindo que cada uno de nosotros pueda ser un intercesor, un mediador, para que el Señor realmente nos escuche, nos oriente, nos dirija. Gracias. Por eso la iglesia preparó esta tarjeta. ¿Todos tienen la tarjeta? ¿Alguien no la tiene? Tenemos algunas más para distribuir. ¿Cuál es el propósito de esta tarjeta? Orar. A todos los motivos de oración, enriquecer nuestra vida de oración. Y pedir por esas personas que están en nuestro corazón y no están en la iglesia, no están en el camino del Señor. Interceder para que a través de nosotros, por nuestra amistad, nuestra simpatía, el Espíritu Santo pueda lograr un lugar en ese corazón y hacer la conversión. Y este año y en estos días era la oportunidad de poner esos nombres para empezar a visitarlos, para amarlos, para ayudarlos, para llevarle el libro misionero, para estar con ellos y de alguna forma, cuando el Espíritu Santo nos dé señales, ofrecer el estudio de la Biblia. Hay muchas historias, pero el año pasado fui a hacer un bautismo a una de las iglesias donde el pastor no es ordenado y conocí a Gabriel. Y entonces alguien se acercó y me dijo, pastor, es un milagro que Gabriel se bautice. Era un alcohólico, borracho. Otro dijo, pastor, no se imagina lo que era Gabriel cuando tomaba. Pero me contaron la historia. Gabriel vino un día a la casa de su hermana y dijo, ¿sabes qué? Necesito ayuda.
Anoche no me quise emborrachar. Anoche estuve luchando para no tomar, pero como todas las noches terminé borracho. Yo quiero que me ayude porque yo no quiero tomar más. Y la hermana le dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Hace 5 meses que estoy orando por vos. Hace 5 meses que estoy pidiendo que Dios te ayude a dejar la bebida. Así que Dios está haciendo el milagro y si vos querés, Dios te va a ayudar. La historia es muy linda porque Gabriel tomó los estudios bíblicos, dejó de tomar y yo tuve la oportunidad de estar ahí en su bautismo. Cuando hicimos el llamado pasó varias personas que yo no conocía, no soy de ahí, pero a la salida cuando despido, viene Gabriel y me dice, pastor, mire, esta es mi esposa y este es mi mejor amigo. Voy a empezar a darle estudios bíblicos a ellos. Amén. Yo me fui porque no es mi distrito, no estoy ahí. Y hace poco lo llamé al pastor, le digo, che, contame de Gabriel. Me dice, ¿sabes qué? Ya se bautizaron 2 hijos, la esposa terminó los estudios bíblicos y ya tomó la decisión de bautismo, el próximo bautismo se bautiza y ellos están trabajando como matrimonio para otros 2 hijos que todavía no empezaron a estudiar la Biblia. Amén. Hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ahí están las cosas que no hubieran pasado si esa hermana no hubiera orado por Gabriel, si no hubiera intercedido, si no hubiera estado dispuesta y atenta a ayudarlo en ese momento que él solicitó ayuda. Por eso queremos invitarte a que ores todos los días. Y en ese momento de encuentro con Dios a través del estudio de la Biblia, la oración, que puedas tener tu momento de intersección. En la escuela sabática, el repaso de la lección tiene que ser 1 hora. 15 minutos para la confraternización, 15 minutos para orar y charlar y hacer estrategia para alcanzar estos nombres y media hora el repaso de la lección. ¿Así de simple o así de complicado? Yo a veces voy a iglesias que tengo 1 hora y cuarto, 1 hora y media para el repaso de la lección y yo digo, no, un sermón de la lección no es para eso. La lección todos estudiamos, repasamos y venimos a sacar ideas, aplicaciones, pensamientos, pero ya está, no le pidamos al folleto Escuela Sabática más de lo que el folleto Escuela Sabática tiene para darnos. Pero sí está bueno que como clase Escuela Sabática, y acá veo que hay un lindo grupo a hacer varias clases Escuela Sabática, dediquemos esos 15 minutos. Y lo ideal, ¿cuál es? Que cada unidad de acción o escuela sabática se transforme en un grupo pequeño. Y que a ese grupo pequeño podamos invitar a las personas que estamos orando cuando tienen necesidades espirituales. Porque si yo le digo, che, venite a mi iglesia acá del instituto, él va a decir, no, pero yo no quiero cambiar de religión, no, yo soy de tal religión. Pero cuando vos le decís, mirá, un grupo de amigos nos reunimos los jueves a orar, a estudiar la Biblia, porque todos tenemos necesidades, acompañanos, vamos a orar también por tu situación. Y cuando esa persona va, se hace amigo de 6, 8, 10, aprende a orar, aprende a estudiar la Biblia, y cuando pide el estudio bíblico tenemos la oportunidad de enseñarle la fe de Jesús, y si decide y si quiere, lo invitamos a la iglesia y puede entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Ese es el plan misionero de la iglesia. Cuando yo empecé, y algunos que de aquella época se podrán recordarse, ¿se acuerdan? Esta tarde a las 3:30 los esperamos para hacer actividad misionera. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos venían? Si me habré quedado solo. No era el plan de Dios. Era lo que yo pensaba que había que hacer. Este plan es mucho más lindo. Trabajamos con familiares, amigos, vecinos, el verdulero, personas que realmente nos relacionamos, pero oramos por ello y cuando se da la oportunidad los invitamos. Por eso la iglesia tuvo esta linda iniciativa de organizar estos cultos especiales de oración. Hay 10 desafíos teológicos que la iglesia está enfrentando y qué buena la idea de la iglesia de todos los miércoles poder tener una presentación sobre uno de esos desafíos teológicos de cosas que el mundo quiere cambiar pero que Dios no cambia y la iglesia tiene que entender que eso no cambió. Y a partir de esa linda presentación de un tema teológico, tener un momento de oración, sí, acá en la casa de Dios, en la iglesia. Por eso están todos invitados para que el miércoles asistan, vengan, oren, estudien la Biblia y que el Señor nos ayude en nuestro crecimiento espiritual.
Mi querido hermano, estos 10 días terminan hoy, pero yo no puedo dejar de hacer una invitación. ¿Qué vamos a hacer? Y yo te quiero darte la fórmula, el secreto que no es secreto, cómo hacer para que esto funcione. Y el tema es muy fácil. Si todos los días te levantás a las 6:30 de la mañana y salís corriendo y manoteás unas tostadas y el bolso y te vas al colectivo, al tren o al auto porque tenés que llegar a tu trabajo, nunca lo vas a hacer. Poner el despertador a las 6. Y si te levantás a las 7, poner el despertador 6:30. No importa la hora que te tengas que levantar, empezá con media hora. Y después, si necesitas más tiempo, poner el despertador más temprano. Yo doy gracias a Dios que ya ni necesito despertador. Bueno, algunos de mi edad deben saber porque la misma experiencia. No importa dónde esté, si es feriado, laboral, no, a las 6 de la mañana, tac, tac. Y ya sé que tengo mi devoción personal, mi culto, mi desayuno, porque a las 8 hay que entrar a la oficina o a las 8 hay que ir a algún lado. ¿Te animás a tomar ese compromiso con el Señor? No conmigo. Yo no voy a estar mañana, pasado en tu casa a ver si lo haces o no lo haces. Pero yo quiero invitarte que si realmente aceptás este desafío, que te pongas de pie y voy a hacer una oración. Hermanos, el tiempo se acaba. Jesús viene pronto. Estoy preocupado por una iglesia que tenemos que crecer, tenemos que cambiar el paso, tenemos que ir más rápido. Repito, este privilegio y tremenda responsabilidad que Dios me da, me siento muy chiquitito y tiemblo a la presencia de Dios. ¿Qué más hacer para que mi iglesia pueda cumplir con el cometido? Para que mi iglesia pueda tener una buena comunión con Dios. Después de la pandemia, el otro día tuvimos una asamblea de pastores, hicimos un censo y es más grave de lo que pensábamos, en algunos lugares por lo menos. Hay muchos hermanos que después de la pandemia no volvieron. Tenemos que orar, tenemos que buscarlos, tenemos que invitarlos, por los que estuvieron, por los que nunca estuvieron, por nosotros. Hay muchas razones para orar, hay muchas razones para clamar y pedir, Señor, ayúdanos, que el tiempo se acaba, que Jesús viene pronto. Pero nada de eso va a pasar a menos que tengamos nuestro momento de oración. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en los cielos, gracias por habernos llamado a ser parte de tu pueblo en este tiempo. Gracias, Señor, por Jesús, que murió por cada uno de nosotros y que sabemos que muy pronto viene a buscarnos. Pero, Señor, queremos pedirte por cada uno de nosotros ahora y por nuestra comunión contigo. Señor, sabemos que cada día tenemos que tener un encuentro, un estudio de la Biblia, oración, un momento de subir a tu presencia, de estar contigo y poder salir con la certeza de que estás a nuestro lado a cada paso del camino. Señor, quiero pedirte que nos ayudes. Somos tan frágiles, somos tan débiles que solo podemos tomar la decisión, pero necesitamos que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que cada mañana nos ayudes a levantarnos con el tiempo suficiente para orar, para estudiar tu palabra, para poner nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros anhelos en tus manos de amor y vivir cada día en ese reposo, en ese descanso que nos da tu presencia, con la certeza y seguridad que estás dirigiendo nuestras vidas. Gracias, querido Padre. Sabemos que nada de esto merecemos, pero lo pedimos humildemente en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.